Amén. Qué bendición. Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga. Es para mí un placer el seguir aquí con ustedes. Hemos pasado un buen tiempo y una vez más aprovecho para darle gracias a Dios, al pastor Galito también por la invitación y la familia que nos tiene hospedados. Han sido maravillosamente atentos, han hecho con nosotros más de lo que esperábamos. No somos dignos, no merecemos, pero gracias a nuestro Dios, que el Señor es bueno. Amén, hermanos. Y gracias le doy a Dios por el pastor Enoch, una bendición conocerle, un tremendo maestro. He disfrutado sus enseñanzas. Amén, hermanos. Y créanme que tenía otro mensaje, pero una vez que le enseñó lo que enseñó, dije, ahora es cuando. Y yo creo que se presta con la intención siempre de edificar, de ayudar, porque a veces, como él mismo lo mencionaba, pudiéramos tener conceptos equivocados. Amén, hermanos. ¿Y quién es el que nos va a manejar los conceptos buenos, los conceptos correctos, verdad? Nuestro Dios. Amén. Entonces, con eso en mente, quiero llevarle a Ezequiel, capítulo número 11. Ezequiel, capítulo número 11. ¿Lo tenemos? Vamos a leer del versículo 1 al 13. Yo leo el versículo número 1, ustedes el 2 y juntos concluimos en el 13. Dice así la palabra de nuestro Dios en Ezequiel capítulo 11, versículo 1. El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne, y ella es la olla, mas yo sacaré a vosotros de en medio de ella. Y os sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, y haré juicios entre vosotros. La ciudad juntos no será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne, en los límites de Israel os juzgaré. Cuando leía esta parte de la Escritura, me llamó la atención la declaración que Dios le da a Ezequiel. Es una declaración que por sí sola es fuerte. Dios le dijo a Ezequiel, después de narrar lo que voy a narrar en la introducción, no quiero repetirlo, voy a tomar tiempo para orar, pero Dios le dijo, después que le elevó en el espíritu, y miró, dice la Biblia, Ezequiel, miró el templo y la parte del oriente,
Y en esta parte del oriente del templo, la Biblia nos enseña que habían 25 hombres, entre los cuales se menciona a 2 de ellos por nombre y de quién eran hijos. Y Dios dice de ellos: ¿les has visto? Esos hombres que están ahí, estos 2 pareciera en particular, estos son hasta los nombres de ellos, estos 2 entre los 25, esos son los hombres que maquinan perversidad. Quiero predicar en esta noche, con la ayuda de Dios, acerca del tema hombres que maquinan perversidad. Que Dios nos ayude y que podamos entender en su exégesis, en su contexto, lo que literalmente Dios estaba diciendo de estos hombres. Vamos a orar y pedir a Dios que nos hable. Padre bendito, Señor y mi Dios, gracias. Gracias por la tremenda enseñanza que recién acabamos de escuchar. Señor, el mal ahora mora en nosotros, pero gracias te doy porque como hijos tuyos, también tu Espíritu Santo mora en nosotros. Y Señor, hay una lucha continua hacia el mal. Ayúdanos a honrarte, a honrar tu palabra, a creer en ella, a valorarla, a alimentarnos de ella, para poder triunfar y vencer sobre el mal en toda la extensión de la palabra. Gracias que, Señor, tenemos ahora el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, y hemos sido aún adoptados en tu familia. Hemos sido grandemente bendecidos. Pero seguro estoy, Padre, que Satanás todavía pretende, Señor, que nosotros deshonremos tu nombre y que de alguna manera desobedezcamos tu palabra. Ayúdanos, Dios, a creerte a ti. Te pido, Señor, que ordenes mis pensamientos, que me des soltura de labios, que me escondas detrás de tu cruz y que me cubras con el manto bendito de tu gracia. Úsame en esta noche para hacerme entender a mis hermanos y habla a cada corazón. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Qué bendición. Amén, hermanos. Cuando pensamos en esta palabra, hombres que maquinan perversidad, podríamos pensar en gente inmoral. Hoy en día se está dando mucho el asunto del homosexualismo, el lesbianismo, en cosas bien. Pero es interesante el concepto que Dios maneja en la Biblia. Mire, cuando Dios habla de estos hombres, y quiero entrar de lleno al mensaje, hemos visto ya que Ezequiel da testimonio cómo el Espíritu le elevó para tener una visión y una perspectiva como Dios ve las cosas. De hecho, aunque Dios está en su trono, hermanos, nuestro Dios es omnisciente, omnipresente. Él es todopoderoso, Él es perfecto en sabiduría. Él sabe lo que usted va a pensar y a hacer antes de que usted y yo lo llevemos a cabo. El Señor quería mostrarle a Ezequiel lo que él veía y le alzó en el espíritu para que pudiera contemplar lo que Dios contempla, que mirara el templo, y se enfocó a la parte oriental donde estaban estos 25 hombres, y 2 de ellos en particular se mencionan por su nombre, y Dios le dijo y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad. Y después Dios empieza a relatar lo que ellos hacían, haciéndonos entender a usted y a mí, a manera de advertencia, ¿verdad?, el concepto que Dios tiene, sobre todo en esta porción de la Escritura, de lo que sería algo perverso de nuestra parte para con nuestro Dios. Lo primero
que dice la Biblia que ellos hacían. Dice, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad, que dice, mal consejo. Era gente que mal aconsejaba. Ellos habían dejado los decretos de Dios, la ley de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. El versículo 12 dice la Biblia, y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado, ¿en dónde? En mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de ¿quién? De las naciones que os rodean habéis hecho. El Señor dice de ellos que ellos, en lugar de atender la instrucción, la enseñanza de lo que dice este santo y bendito libro, la Biblia, que es la palabra de Dios, estos hombres estaban más interesados en manejar las filosofías y los conceptos de lo que las naciones alrededor de Israel manejaban. Lo que este mundo tiene por sublime, lo que este mundo tiene por sabio, pero que no se le olvide a usted que la Biblia hace mención que hay sabiduría terrenal, que es animal, que es diabólica y que, hermanos, nace en el mismo infierno y que está en contra de la palabra de nuestro Dios. Y además la Biblia enseña que Dios prende a los sabios de este mundo en su astucia. Lo primero que yo quiero enseñarle a usted es que el concepto que Dios maneja aquí de gente que la considera perversa o que maquina perversidad es la gente que da mal consejo, la gente que contraría la palabra de Dios, que no opina conforme a la palabra de Dios, a los principios de Dios, a la ley de Dios, que como ya se leía hace unos momentos, es la que nos da sabiduría, es la que alumbra nuestro camino, es la que, hermanos, debe de ser guardada en nuestro corazón para no pecar contra nuestro Dios. Por eso el cristiano debe pasar tiempo en este santo y bendito libro sobre todas las cosas. Un mal consejo siempre va a ir en contra de los principios de la palabra de Dios. Proverbios 19, 21, por favor. Mire lo que dice la Biblia en Proverbios 19, versículo 21. En Proverbios 19, el versículo 21 dice la Biblia: muchos pensamientos hay, ¿dónde, hermanos? En el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Usted puede opinar de diversas maneras, hermanos, pero lo que va siempre a prevalecer, porque viene de Dios, y Dios es vida, y Dios es eterno, y Dios tiene la razón, y Dios es la verdad, y Dios es justo, en la bendita palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no falla. Dios, hermano, permanece para siempre. Hermanos, por eso tenemos que atender lo que la Biblia enseña. No debemos de nosotros dejarnos guiar por el raciocinio o dejarnos guiar por los sentimientos o aún por nuestra voluntad. Lo que importa es lo que la Biblia instruye, es lo que la Biblia enseña, es lo que la Biblia declara, porque la Biblia es la palabra de nuestro Dios, mis queridos hermanos. Y de hecho, aún aplicándolo a la historia que ya se manejó de Adán y Eva, Dios nunca miente, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios quiere lo mejor para nosotros. Lo hizo con Adán y con Eva. Él nunca faltó, Él nunca mintió, pero sin en cambio Satanás quiso poner a Dios como un exagerado, quiso poner a Dios como un padre o un Dios malo. Y hermanos, todo lo contrario, la Biblia enseña que Satanás es el padre de la mentira. Hay mal consejo que busca destruir. En Mateo 12, versículo 14, por ejemplo, mire, hay mal consejo que busca destruir. Aquí en Mateo capítulo 12, versículo
número 14, dice la Biblia: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús. ¿Para qué? Para destruirle. Querían destruirle. En Mateo 26, versículo número 4, mire lo que dice la Biblia. Vamos rápido por el tiempo. Mateo 26, versículo número 4, dice la Biblia: y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús. Nuevamente vemos aquí, ¿y qué querían hacerle? Y matarle. En Proverbios 12 también, mire conmigo por favor, Proverbios capítulo número 12, versículo número 5. La Biblia dice: los pensamientos de los justos, ¿qué son? Son rectitud, mas los consejos de los impíos, ¿qué son, hermano? Son engaño. Como hace un momento se manejó, y yo entiendo que hay veces, me refiero a lo que es la psicología de este mundo. Yo entiendo que hay veces que hay cristianos que optan por estudiar psicología y ellos tienen en mente ayudar a la sociedad y aplicar, ¿verdad?, los principios de la palabra de Dios. Si usted maneja los principios de la palabra de Dios, yo no tengo nada en contra de ello, sino todo lo contrario. Pero muchas veces, mis queridos hermanos, el mundo en su psicología va en contra de lo que enseña la bendita palabra de Dios. Por decirle algo, la Biblia dice que instruyamos a los niños desde pequeños. Instruir habla de enseñar sin practicar el mal lo que es correcto y advertir sobre lo que es malo. Y sobre todo con el ejemplo, hablando de los padres. Pero llega la ocasión y el momento donde tenemos que disciplinar corporalmente. En algún momento se requerirá. Y la Biblia dice que la vara quita la necedad del corazón del muchacho. Pero qué tremendo es que los cristianos hoy en día menosprecian la sabiduría del Señor y critican lo que el pastor les predica. Menosprecian la Biblia. Es que yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el pastor Galo esta mañana, o aquel pastor que vino a predicarnos. Oh, mis queridos hermanos, si está en la Biblia, más nos vale que lo creamos, más nos vale que hagamos caso, más nos vale que lo pongamos en práctica, porque de lo contrario, si usted contraría la Biblia y malaconseja en contra de la Biblia, el Señor le puede definir como una persona que maquina perversidad. Amén. Mire, Roboam tomó mal consejo. El rey Jeroboam tomó mal consejo. Debemos de tener mucho cuidado. ¿Quién nos aconseja? Jeremías 7, 24. Vaya conmigo, por favor. Jeremías 7, versículo 24. Hermanos, la Biblia es una bendición a nuestra vida. La Biblia nos alienta. La Biblia es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, el corazón, y lo hace con la intención de ayudarnos, con la intención de corregirnos. Aún los proverbios dicen: corrige al sabio y te va a amar, va a ser más sabio, va a atender bien. Pero todo lo contrario para el hombre que reprendido, que corregido, endurece la cerviz. Dice la Biblia que puede que llegue el momento cuando después para esta persona ya no se encuentre medicina, ya sea demasiado tarde. Hermanos, el Señor quiere advertir, quiere instruir, quiere enseñar, quiere usar su palabra como luz y lámpara para nuestra vida, para que podamos limpiarnos, para que podamos santificarnos, para que podamos presentarnos sin mancha delante de Él, como un pueblo santo, un pueblo consagrado, un pueblo limpio. Hermanos, Él quiere lo mejor para nosotros, porque Él sabe que el pecado trae consecuencias, el pecado quebranta, el pecado destruye, y al fin el pecado nos conduce a la muerte. El pecado no es un juego, queridos hermanos.
Jeremías capítulo número 7, versículo 24. La Biblia dice: y no oyeron, hablando del pueblo de Israel. Voy a leer desde el 23, dice: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande. ¿Para qué? Para que os vaya bien. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. En Oseas capítulo número 11, vaya conmigo por favor a Oseas, después de Daniel tenemos ahí el libro de Oseas capítulo 11. Dice la palabra de Dios en el versículo 6: caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios ¿qué? Consejos. Hermanos, lo importante no es lo que el pastor opina, lo que usted opina, lo importante es lo que Dios nos traza en la Biblia, lo que Dios nos dice. Como el pastor Enoch decía hace un momento, necesitamos la instrucción de Dios para poder discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre lo que es puro y lo que es impuro, entre lo que es agradable delante de Dios y lo que Dios desaprueba. Y estaba ahí esa gente, esas 25 personas en el templo, y de dos de ellos se menciona el nombre, y Dios levanta el espíritu de Ezequiel y les dice: mira, hijo de hombre, ¿has visto a este grupito ahí? Estos son los hombres que maquinan perversidad porque no quieren recibir mi palabra. Ellos quieren imponer su opinión, ellos quieren imponer lo que hay en su corazón, y la palabra de Dios, mis queridos hermanos, es digna de honra, de gloria y de alabanza. Es para nuestro bien. Pero no solamente eso. Vaya conmigo a Ezequiel y mire lo que dice la palabra de Dios aquí en Ezequiel capítulo 11. Lo segundo que Dios declara de ellos, le dice en el versículo 2: y me dijo, Dios le dijo a Ezequiel, y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan, ¿qué, hermanos? Perversidad. Y dan en esta ciudad, ¿qué daban? Mal consejo. Y luego Dios dice: los cuales dicen, ¿qué decían? No será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Y hermanos, cuando ellos dicen no será tan pronto, es gente que no cree que viene pronto el castigo, que viene pronto la consecuencia, o aún que viene pronto Cristo por la iglesia, o quizás que viene pronto la muerte para usted. Porque le voy a decir algo, yo le aseguro que la mayoría de nosotros, sobre todo si usted no padece de alguna enfermedad terminal, la mayoría de nosotros, si no es que todos, nos acostamos pensando en que mañana nos vamos a levantar. Y aún nos levantamos pensando en que vamos a terminar bien el día. Pero comúnmente nadie está diciendo: ay, yo creo que hoy me muero. Hermano, usted no sabe cuándo va a morir. Usted no tiene la vida comprada. Yo no tengo la vida comprada. Y esta gente hacía alarde del futuro, diciendo: no, la muerte va a tardar en llegar, o el mismo Señor va a tardar en venir. Aún las consecuencias por la desobediencia, las consecuencias por el pecado van a tardar en llegar. Y hermano, el Señor llevó a la conclusión y a la definición de que la gente, hermanos, que piensa de esa manera es gente que maquina perversidad. Oh, mis queridos hermanos, créame que las consecuencias vienen. Mire, la Biblia nos enseña en Eclesiastés capítulo número 8 que porque en ocasiones
y todo por la gracia y la paciencia y la misericordia de nuestro Dios. A veces las consecuencias no llegan de manera momentánea. Hermanos, el corazón de los hombres, ¿verdad?, se dispone para seguir haciendo el mal, pecando contra Dios, porque el hombre dice: mira, yo he desobedecido, he hecho esto o aquello, he pecado, aquí estoy todavía, nada me ha pasado. Yo creo que es el pastor Galito o los pastores que quieren controlar nuestra vida y limitarnos para que nosotros podamos disfrutar de este mundo y que podamos ser dueños de nuestras propias decisiones. Pero mire lo que dice la Biblia en el capítulo 8, versículo 11: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto, ¿para qué? Para hacer el mal. Dice la palabra del Señor, hermanos, que es una de las causas en que el hombre a veces, ¿verdad?, ciertamente se dispone para seguir haciendo el mal. Pero créame, querida iglesia, que cuando nosotros pecamos o aún nos disponemos para hacer el mal o para menospreciar la obra del Señor, porque todavía falta tiempo para que yo muera, tiempo para que venga Cristo, tiempo para las consecuencias del pecado, créame que el castigo para las personas que piensan de dicha manera les vendrá, y tristemente les llegará de manera repentina. Hermanos, también aún el Señor le dijo al pueblo de Dios que lo que ellos temían ciertamente les vendría. Hermano, tenga cuidado de no jugar con el pecado, de no menospreciar la palabra del Señor. Podríamos menospreciar a los hombres y mofarnos de los predicadores, y a mí no me gusta cómo predica ese pastor, de manera amenazante. Ahí no, mis queridos hermanos, es de manera en advertencia y en amor, porque somos pecadores, porque el mal está en nosotros y el pecado trae consecuencias, y la paga del pecado es la muerte. El castigo viene repentino y viene lo que uno teme. En Jeremías 22:25, no vaya por causa del tiempo, Dios le dijo eso al pueblo de Israel. En Proverbios 10:24, si gusta vaya a Proverbios, un libro poético, un libro de sabiduría, donde Dios nos habla a todos, y dice aquí en Proverbios 10:24, lo que el impío teme, que dice la Biblia, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Oh, hermano, yo le animo a que usted y yo podamos tener un corazón limpio, podamos obedecer al Señor, podamos leer la Biblia, podamos ponerla en práctica, para que el Señor nos ayude a derrocar el mal que habita en nosotros. Porque ciertamente estamos del lado bueno con el Señor, pero como se nos enseñó, muchas veces queremos descolgarnos de la cruz de Cristo. Por algo el apóstol Pedro, inspirado por Dios, dijo: baste ya el tiempo pasado para haber vivido como ya vivimos en nuestra ignorancia. No sabíamos, no éramos salvos, pero como en el mundo, ahora que somos salvos y que somos hijos de Dios, pretendemos seguir viviendo en rebeldía, viviendo en pecado, viviendo en tinieblas, viviendo en desobediencia. No, mis queridos hermanos, la iglesia debe de ser santa, porque nuestro Dios es santo. Sansón creyó que no pasaba nada. Jueces 16:20, vaya conmigo y después vemos una sola cosa más y termino. En Jueces 16, mire lo que dice la Biblia de este hombre que coqueteó con el pecado, haciendo burla del voto de Nazareo y de su consagración.
y de ese privilegio que él tenía, menospreciando los lineamientos que había para la gente consagrada que tenía dicho voto. Jueces 16 nos dice la Biblia en el versículo número 20, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, ¿qué dice? Se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y mis queridos hermanos, la salvación no se pierde, pero podemos apagar, hermano, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. El Señor al que ama, disciplina. El Señor va a tratar con nosotros. Oh, mis queridos hermanos, yo le animo a que la iglesia siga santificándose. Estos hombres que estaban en el templo al lado de la puerta oriental, el Señor levantó a Ezequiel en su espíritu y le dijo: mira, estos 25 que están ahí, de los principales, ahí estos 2 todavía más que de todo el grupo, estos son los hombres que maquinan perversidad, porque no creen en mi palabra, menosprecian mi palabra, aconsejan contrario a mi palabra, y a más de eso, ellos creen que el castigo no llega pronto. Ellos creen que me voy a tardar yo en llegar. Ellos creen que tienen toda la vida por delante y que pueden vivir como ellos quieran, que al cabo, ¿verdad? Ellos creen que tienen toda una vida por delante. Hombres que maquinan perversidad. Es fuerte la palabra por sí sola, pero todo hombre de Dios debemos predicar todo el consejo de Dios. No solamente lo que la gente quiere escuchar, no solamente lo que nosotros quisiéramos darle a la gente para, pues, tener un buen prestigio con la gente y caerle bien a la gente. El púlpito no es para decir ni groserías ni cosas ofensivas, pero tenemos que decir tal cual lo que la Biblia enseña. Y lo único que yo estoy diciendo en esta noche es que Dios nos ayude a no contrariar este santo y bendito libro, porque si usted lo contraría, quizás Dios pueda decir de usted que usted maquina perversidad, y que usted no sea de los que digan: todavía tarda en llegar el Señor Jesús, o la muerte, o el castigo por el pecado, porque quizás diga Dios de usted: ese hombre que está ahí en esa iglesia, que se llama tal, o aquella mujer, son hombres que maquinan perversidad. Y por último, mire lo que dice la Biblia, queridos y amados hermanos, en Ezequiel capítulo número 11, y casi termino. Mire lo que dice la Biblia en Ezequiel capítulo número 11. Dice la palabra de Dios nuevamente en el versículo 2, donde tomamos la frase de la declaración que Dios dio. Era algo literal de estos hombres que existieron y que simplemente estamos aplicando las cosas que Dios vio en ellos para que usted y yo seamos advertidos, porque aún como cristianos podríamos vernos envueltos en estar practicando cosas inadecuadas. Y la Biblia nos enseña que Dios dijo: y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen: no será tan pronto. Y luego que dijeron: edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Para poder cocinar la carne ocupamos la olla, pero ¿de qué nos sirve la olla si no tenemos carne? Ellos decían: mira, ya tenemos el asunto ganado, este es el mero negocio,
lo que estaban dando a entender es: nosotros somos lo más valioso, lo más importante de la ciudad, y y la olla que cocina la carne van a ser las casas y las raíces que vamos a echar aquí en este mundo. Vamos a concentrarnos en edificar casas y vamos a olvidarnos de la obra de Dios y de las cosas de Dios. Y es interesante lo que Dios les dice en respuesta a la opinión y la declaración que ellos tenían, porque Dios dijo en el versículo 5: y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu yo las he entendido. Y mira lo que Dios les dice por causa de aquella actitud y de aquel pensamiento que les dijo Dios: habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado ¿de qué? De muertos las calles. En este libro de Ezequiel es donde Dios dice que Él no quiere la muerte del que muere. Está hablando de la muerte espiritual, la condenación eterna. Y en este mismo libro es donde Dios le dijo a Ezequiel también, y lo dice aquí en los profetas, que Dios nos da la responsabilidad de predicar el Evangelio. El Evangelio, hermanos, que ilumina el entendimiento. El Evangelio que salva las almas perdidas, sobre todo a todo aquel que en él cree. El Evangelio que ha sido confiado a la iglesia. Y dice la Biblia, hermano, que la iglesia debe de predicar el Evangelio. El Evangelio que un día nos predicaron a usted y a mí, y que nos ha sido de bendición, hermano. Y Dios le dijo al profeta: mira, el impío va a morir por su pecado, pero si tú no le predicas el Evangelio, yo voy a demandar la sangre del impío sobre tus manos, porque tú eres responsable, porque tú tienes conocimiento, porque a ti te confié la verdad. Y Dios estaba diciendo a estos hombres: ustedes que están contrariando mi palabra y diciendo que tarda en llegar, que no va a ser pronto, que mejor dediquemos a edificar casas. El Señor dice: por esa visión que tienen, esa filosofía que tienen, esa manera de vivir que ustedes tienen, lo que ha ocasionado eso es que se les han multiplicado los muertos. Las calles en Ambato, por dar una aplicación, las calles en Santo Domingo están multiplicadas de muertos, porque la iglesia, el Señor la dejó en la tierra, hermano, para que seamos la luz del mundo, para que seamos la sal de la tierra, para que pregonemos la verdad. Hermano, es una bendición el conocimiento, debemos de tenerlo, pero aún la Biblia nos dice que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores, porque aún el conocimiento envanece. Lo que el Señor quiere es que la iglesia sea práctica, que la iglesia predique, que la iglesia le exalte, que la iglesia le glorifique, que la iglesia se limpie para la honra y la gloria del Señor, para que gente en Ambato sea salva, para que la prostituta sea salva, para que el político sea salvo, para que el huérfano sea salvo. Hermanos, la iglesia debe predicar el Evangelio. De lo contrario, Dios dice: se te han multiplicado tus muertos. Y Dios dijo de ellos que estaban más concentrados en sí mismos, llenos de egoísmo, interesados en sí mismos, en ser bendecidos ellos. Y no me malentienda, yo no estoy diciendo que es malo edificar una casa, y yo no creo que Dios lo vea como algo malo, pero se convierte en malo, hermanos, cuando tenemos tiempo para todo y planes para todo, menos para la obra de Dios, que es lo más importante. En todo, dice la Biblia, que Cristo debe de tener la preeminencia. Cristo dijo: si me amáis, ¿qué dijo? Es bien sencillo. 2 por 2, ¿cuánto es? 4. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y mis mandamientos, ¿qué dijo el Señor? No son gravosos. Id por todo el mundo y predicar
el Evangelio. Yo no sé cuál fue su contexto de vida. A lo mejor el contexto de su vida en lo social, quizás en lo económico, en lo cultural, en cualquier ámbito, no haya sido tan malo. Pero con todo y eso, usted estaba muerto en sus delitos y pecados e iba rumbo al infierno. Y se requirió el mismo sacrificio para salvar su alma que el de la prostituta, que el del drogadicto y que cualquier vil pecador. Pero yo le voy a decir algo. Mi padre fue un alcohólico. Yo no pedí nacer en esa familia. Mi padre y mi hogar fue un hogar disfuncional. Españoles, mal hablados, de 10 palabras 15 eran groserías. Tomaba todos los días. Crecimos, hermanos, sin tener un hogar cristiano. Valore a sus padres cristianos, querido joven, en las calles de Los Ángeles, California, en un tiempo peligroso en los 80 y en los 90, donde todo era fuerte y era feo. Allá en los Estados Unidos, mamá me tuvo a los 44 años de edad. Casi moríamos los dos, pero por la gracia de Dios, hermanos, no solamente la vida de mamá fue preservada, pero aún su servidor fue preservado con vida. Y el poder ver a mi madre de rodillas en algún lapso en la vida, llorando y clamando desde lo más profundo de su alma: hijo mío, cambia. Hijo mío de mi vida y de mi corazón, ¿por qué no morimos aquel día, hijo mío? Ay, hijo, cómo me duele verte así. Y ni las lágrimas de mamá poderme cambiar, porque yo le decía: mamá, yo soy feliz, viva su vida, déjeme tranquilo. Hasta malagradecido es uno a veces. Pero oh, qué bendición, mis queridos hermanos, que cuando regresé de los Estados Unidos, a los 2 meses había un norteamericano predicando el Evangelio, pregonando la verdad. Hermano, el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio cambia, el Evangelio transforma, el Evangelio es una bendición, querida iglesia. Debemos predicar el Evangelio. Sería yo un perverso si atesoro tan maravillosa verdad. Es mucho amor, no puedo contenerlo. Salvó mi alma, cambió mi vida. Dios me dio una esposa que creció en un hogar cristiano. Me ha dado 4 hijos. Iba rumbo al infierno por toda la eternidad. Y hermanos, Cristo cambia, Cristo transforma, Cristo hace la obra. De eso se trata el ministerio de Cristo, querida iglesia, no de nosotros. Por amor a su nombre lo ha hecho todo. Los que dan más importancia a sus planes en este mundo y no hacen la obra de Dios. Hermanos, vamos a ganar almas. Ay, no, pastor, eso no es para mí. Yo soy importante. ¿Y el Señor? ¿El Señor no era importante? Ay, no, pastor, es que me van a humillar. ¿Y a tu Señor no lo humillaron? Ay, no, pastor, es que me van a ofender. Y al Señor no le ofendieron. Por amor a ti. Le escupieron el rostro, le majaron la barba, se la arrancaron a jalones, le pusieron una corona de espinas. Fue vituperado, escupido, menospreciado. Echaron suerte sobre su ropa como un delincuente. Hermanos, el justo por los injustos. Él no tenía por qué morir. Éramos tú y yo los que deberíamos de ser condenados. Bendito el amor de Cristo, querida iglesia. Debemos predicar el Evangelio. Pero cuando no lo predicamos, el Señor dice: se te han multiplicado tus muertos. Un día el Señor Jesús, cual juez, va a demandar la sangre de los que nos rodean, que no les predicamos por cualquier motivo que haya sido. Delante de Dios no tendremos excusa. Hombres que maquinan perversidad. Padre bendito, Señor y mi Dios,